Shabbat Shalom para todos. Quiero darle la bienvenida a Yeshua, el pan de vida, Kehilat Yeshua Better Life, aquí en la preciosa ciudad de Orlando, Florida. Les habla Roberto Flores para invitarlos a que vengan, nos visiten o se unan a nosotros en línea para una reflexión de diferentes temas. Los viernes en la noche para Kabbalah Shabbat a las 7:30 p.m. hora del este de los Estados Unidos. Por favor recuerden darle me gusta o like, compartir y suscribirse a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestra página de Facebook. Así que aquí los esperamos en Yeshua Better Life, en la Kehilá Yeshua, el pan de vida. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este precioso programa. Y quiero hoy pedirle algo muy especial que le pido cada transmisión en Kabbalah Shabbat. Por favor, comparta. No olvide suscribirse y también darnos un super duper, usted ya sabe, double like. Les saluda el Roé Oscar Salinas desde la ciudad de Miami para Yeshua, the Bread of Life en Orlando, Florida. Cuando esté en Orlando, por favor, venga a visitarnos. Nos encantaría tenerlos aquí, darles un fuerte abrazo y conocerles en persona. Si va a viajar a República Dominicana, no olvide de venir a visitarnos también. Allá nuestra familia dominicana le recibirá en Yeshua, el árbol de vida. Así que gracias por estar con nosotros hoy. En esta tarde tenemos al Roé Dani Corsino desde República Dominicana compartiendo una breve porción de Parashá Balak. Espero que la disfruten, tomen asiento. Y nuevamente le agradecemos que compartan y que nos pongan un like para poder alcanzar a más personas. Gracias por estar con nosotros y vamos ahora mismo a la presentación del Roé Dani Corsino. Adelante, Dani. Shabbat Shalom, amados hermanos. Les saluda su servidor Dani Corsino desde República Dominicana. Nuestra congregación le envía un grato saludo. Yeshua, el árbol de vida, Yeshua, the tree of life en inglés. Y bueno, como muchos conocemos, estamos trabajando con nuestra congregación matriz de Yeshua, the bread of life, Yeshua, el pan de vida, desde Orlando, Florida, con nuestro amado Roé Tom Flores y Miriam, nuestro amado Roé también Oscar Salinas, que es también de Yeshua, the bread of life, y también de Yeshua, the tree of life. Entonces vemos que aquí hay algo interesante de cómo nuestro amado Roé Oscar Salinas está operando en ambos ministerios, trabajando arduamente en la obra. Y bueno, quiero actualizarles de algunas cosas que han estado aconteciendo en nuestra comunidad. Y es que en nuestra comunidad hemos estado montando el servicio de Shaharit, oraciones matutinas, de una forma en hebreo y español. ¿Por qué? Porque está escrito que si hablamos en lengua, en idioma, y no traducimos, ¿cómo vamos a entender? ¿Y cómo van a ser edificados los que están escuchando? Entonces, al hacerlo de esta forma, aunque nos extendemos un poco, pero todos quedamos edificados, porque todo lo que se cita en hebreo se entiende cabalmente de los que estamos aquí presentes y los que están en línea con nosotros, siendo bendecidos por dicho servicio. Bien, vamos al inicio de esta enseñanza en la primera diapositiva, y en la siguiente diapositiva hay algo interesante que quiero mostrarle. Esta imagen refleja algo de mucha importancia que vamos a estar viendo en el desarrollo de esta enseñanza. Y es que vemos aquí cómo un pueblo está unido con su líder y su líder está alineado a Kadosh Baruj Hu, al Padre Santo, bendito es Él. Por eso vemos que el sol de justicia que se refleja allí, que es un contexto de nuestro Mesías Yeshua, bendito sea, está allí protegiéndolo y guardándolo. ¿De quién? De un malvado rey de Moab que quería maldecirlo. ¿Pero a través de quién? De otro profeta que pasó a una categoría de falso por cuanto quiso maldecir a un pueblo que estaba unido y sometido a la obediencia del Dios Todopoderoso. Esta parashá Balak es la parashá número 40 del ciclo de lectura anual
de los primeros 5 libros de Moshe, de la Torá. Y está comprendida esta enseñanza de Balak, del shiur que vamos a estar compartiendo con ustedes, desde Bamidbar, Números, capítulo 22, verso 2, hasta el capítulo 25, verso 9. En la Haftarah, que es una terminación o una conclusión que se extraen de los profetas, está en Miqueas, capítulo 5, verso 6, hasta el capítulo 6, verso 8. Y en los escritos apostólicos, conocido como Nuevo Testamento, que en hebreo es Brit Hadashah, está en Romanos capítulo 11, versos 25 al 32. En la siguiente diapositiva vemos una introducción respecto a esta parasha titulada Balak, rey de Moab. Comentan los sabios y dicen, de las 52 sesiones que conforman la Torá, 5 llevan nombres de personas. La primera Noah, la segunda sesión del libro de Bereshit, Génesis, 2, Yitro, que es la quinta sesión del libro de Shemot, Éxodo, y 3, Cora, 4, Balak, que es la actual que estamos estudiando, 5, Pinjas, y es interesante que estas últimas sesiones del libro justamente de Bamidbar, el libro de Números, que es el que estamos estudiando. Y ya de aquí vamos viendo destello de cómo estos 3 son significativos para nosotros. Continúa diciendo la introducción y dice, sobre Noah, la Torá misma menciona que fue un virtuoso. ¿Dónde vemos escrito? Lo vemos escrito en Bereshit, Génesis capítulo 6, verso 9. Yitro, suegro de Moshe, fue el mérito de que por él fuese incorporada una sesión adicional a la Torá, como lo vemos en Shemot, Éxodo capítulo 18, verso 21 al 23. En la siguiente diapositiva continúa la introducción y dice, sobre Cora, exponen los sabios en el Tratado Sanedrín 110, que tanto él como su grupo de dirigentes fueron condenados a muerte a pesar de ser hombres de renombres en la Torá. Quiero comentar algo respecto a esto aquí. Como muchos sabemos que hemos estudiado la Biblia y estamos estudiándola, estos hombres eran líderes que lideraban diferentes tribus de Israel en el pueblo. De hecho, tenían alrededor, dice la Escritura, que fueron 250 que se levantaron en contra de Moshe. Y miren qué pasa aquí. Por cuanto fue su rebeldía o su rebelión, así mismo le vino su juicio. Hay que tener mucho cuidado cuando una persona se levanta contra un líder que es ungido del Todopoderoso. Es importante aclarar que ese líder tiene que estar bien alineado a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué digo esto? Porque Moisés, como muchos sabemos y conocemos, las mismas escrituras hablan de Moshe como un gran líder. Y Moshe estaba a un nivel tal sometido al Todopoderoso que resplandecía la cabot de Adonai, de Elohim, sobre él. Y estos se levantaron contra él, pero Moshe, como un gran líder, con todo y su humildad, con todo y su amor, le está pidiendo que se retrajeran de su rebelión. Pero ellos persistieron en su rebelión. Y como decía anteriormente, así como fue su rebelión, así mismo fue su juicio. Tenemos que tener mucha cuenta cuando nos levantamos contra un líder, contra un ungido del Todopoderoso. ¿Verdad? Porque sabemos que el juicio puede ser grande. Tenemos que trabajar unido a los líderes. Y si el líder está desviado y nosotros tomamos nuestro camino, todavía aún así tenemos que dejar que sea Hashem que establezca el juicio sobre él. Ahora, un punto importante. Moshe fue a un nivel tal, el liderazgo de Moshe, que cuando Moshe quiso dejarse arrastrar por el mal y quiso hablarle mal al pueblo, le vino una consecuencia no muy grata a Moshe. Y dicen los historiadores y los sabios que Moshe oró constantemente, insistentemente, para que el Todo se lo permitiera entrar en la tierra prometida, mas no le fue posible. ¿Por qué? Porque representó mal a Hashem. Hay que cuidarse el líder que habla mal y maltrata a sus ovejas. ¿Por qué? Porque la consecuencia le vendrá de Adonai. ¿Por qué? Porque el Eterno ama a sus ovejas, ama su prado y lo cuida. Continuando en la diapositiva, continúan diciendo aquí los sabios, dicen que Pinja tuvo el mérito de santificar el nombre divino cuando vindicó la causa del Supremo a los ojos del pueblo. Pero respecto a Balá,
rey de Moab, cabe señalar qué mérito hizo este enemigo de Israel para que una sesión de la Torá llevase su nombre. Y esto es algo bien cuestionante, aún hasta en los pensamientos de los sabios, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante del por qué muchos sabios comentan o más bien los sabios tomaron la decisión de poner una sesión de la lectura de la Torá el nombre de Balac. En la siguiente diapositiva vemos algo interesante. Dicen, los sabios les explican sobre la base de la declaración del Talmud Sotá 47a, en mérito a las 49 ofrendas que ofreció Balac, rey de Moab, tuvo el privilegio de que de él descendiese Ruth y de ella descendiesen los reyes de Israel, David y su hijo Salomón, en hebreo conocido como Salomón, de acuerdo con la referida tradición, fue el mérito de sus célebres descendientes que le valió a Balac para que una sesión de la Torá llevase su nombre. Aquí quiero detenerme para dar unos aportes interesantes. Hay tres perspectivas que quiero compartir con ustedes respecto a este comentario. Siguiendo la línea de lo que acabamos de leer, este comentario menciona y explica una conexión profunda entre las 49 ofrendas de que Balac, rey de Moab, ofreció y el nombre de la parashá Balac. De acuerdo al Talmud, en Sotá 47a, Balac realizó estas 49 ofrendas en un intento de atraer la bendición y protección divina para su nación. Sin embargo, a través de estas ofrendas, en un sentido espiritual, logró un mérito que trascendió su tiempo y su intención inicial. Esta es la primera perspectiva que estoy compartiendo con ustedes. Vamos a ver más adelante la segunda. La clave aquí es que en mérito a estas 49 ofrendas, Balac fue bendecido indirectamente con la descendencia que traería una gran bendición para el mundo. No solamente para Israel, sino para el mundo entero, porque sabemos que de Ruth desciende David, de David Salomón, y de David Salomón desciende nuestro rey Mesías, que son prototipos ambos de la función profética, tanto de David como rey, y de Salomón como rey. Cuando buscamos el complemento de cómo vivió el pueblo de Israel bajo la dirección de todos los líderes, vemos que cumplen con la función profética mesiánica que nuestro Mesías Yeshua establecerá en los tiempos postreros. Dice que quienes juzgaron, estos dos, tanto David como Salomón, jugaron un papel central en la historia espiritual y política de Israel. De hecho, el número 49 tiene algo interesante que debemos resaltar. De las ofrendas simboliza también una cantidad completa y significativa en la tradición judía. ¿Por qué? Porque está relacionada con el sistema del templo y las festividades, como los 49 días de Omer. ¿Se recuerdan ustedes que antes a nosotros recibir la Torá, el recibimiento de la Torá, como se conoce en hebreo Matán Torá, se hacen 49 oraciones que están conectadas a elevarnos a un nivel espiritual, prestar acto a recibir lo que es los mandatos divinos del Todopoderoso? En cierta palabra, podríamos decir que esto es una expresión de unirnos con Hashem para poder estar acto cuando Él transmita sus instrucciones. Este contexto, las 49 ofrendas de Balac, representan un esfuerzo espiritual que en última instancia generó un mérito duradero para sus descendientes y para el pueblo de Israel. Continúa diciendo esta primera perspectiva, que justamente en ese resumen que vemos allí, vemos que en conclusión, en esa primera perspectiva, que ese número 49 simboliza la plenitud y la totalidad del esfuerzo espiritual de Balac, cuyas ofrendas, aunque inicialmente no tenían un efecto positivo, en el largo plazo le otorgaron un mérito en beneficio a su descendiente y al pueblo de Israel en general. ¿Por qué estoy compartiendo esta perspectiva? Porque muchas personas que estarán viendo esta enseñanza pudieran decir, bueno, pero eso que está hablando ahí no está escrito en la Torá. Eso es simplemente un comentario de los sabios. Es cierto. Y por eso traje diferentes perspectivas para que veamos diferentes ópticas, más bien, que vendría siendo la expresión más adecuada. En la segunda óptica dice lo siguiente: si se puede establecer una conexión profunda entre el comentario de las 49 ofrendas de Balac y el pasaje conectado ¿con qué? Con Éxodo Shemot 20, que menciona que la maldición caerá sobre quienes aborrecen a Adonai, pero que Él mostrará misericordia a quienes se arrepienten.
Aquí sí hay una explicación importante. Las 49 ofrendas de Balac y el esfuerzo espiritual que él hizo fue un intento, como ya vimos anteriormente, de una protección divina sobre su pueblo. Ahora bien, el mensaje de Éxodo 20 habla aquí el versículo indica que quienes aborrecen a Adonai enfrentan una maldición, pero también expresa que él tiene misericordia de quienes se arrepienten y regresan a él. El proceso de arrepentimiento, conocido en hebreo como teshuvah, puede transformar una situación de maldición en una bendición y puede incluso convertir las acciones negativas en mérito. Ahora bien, ¿qué conexión entre ambos hay? La historia de Balac y sus ofrendas simboliza una búsqueda, vuelvo y repito, de unidad con el Eterno, que él estaba buscando una forma de arrepentirse, de acuerdo como los sabios lo ven. Y la enseñanza de Éxodo nos recuerda a nosotros que a pesar de las acciones que puedan parecer alejadas o incluso aborrecibles ante el Todopoderoso, la misericordia de Adonai está disponible para quienes se arrepienten. Es decir, incluso aquellos que inicialmente se alejaron o actuaron en contra de su voluntad, tienen la oportunidad de volver a recibir misericordia. Que esto aquí es donde yo conecto lo de Ruth, que esto fue lo que hizo Ruth. Ruth, por cuanto ella se arrepintió porque reconoció la voluntad divina por medio de Malón, Noemí, la madre de Malón, ella reconoció plenamente el pacto divino y automáticamente fue una rectificación que hubo allí, hubo un tikkun. ¿Por qué? Porque ella se arrepintió y eso como que arrastró y cubrió en cierto aspecto todo lo que había acontecido con esta altrimaña de este malvado de contra Israel. Ahora bien, vamos a ver la tercera óptica y con esto culmino con ese comentario. Y quise aclarar esto porque sé que puede generar mucha duda. Dice que aquí también en Génesis 19, 38, este pasaje describe cómo Ruth la Moabita es descendiente de Moab, hijo de Lot, nacido en una relación incestuosa de Lot con su hija. Específicamente dice, específicamente también en Bereshit, Génesis 19, 37, 38, habla que el primero dio a luz a Moab, el cual fue padre de los moabitas hasta hoy. Y el segundo dio a luz a Ben-Amí, el cual fue padre de los amonitas hasta hoy. Vemos aquí y también la Escritura habla mucho de cómo conectan a Lot como un justo. Entonces, por medio de los méritos de Lot, es que yo pudiera entender, y esta es la óptica que más se alinea como yo puedo ver esa expresión o esa explicación de los sabios, es que hubo una retribución y Ruth cumplió esa justicia que en un momento dado Lot fue reconocido por Hashem. Tanto así que todos sabemos cómo el Todopoderoso por medio de Abraham envió Malachim, ángeles, para librarlo de la destrucción, o más bien del juicio que venía sobre esa ciudad. Y aquí sí, por mérito de Lot, yo pudiera decir, se cumple esta línea de Tikkun y vemos eso manifestado en Ruth, que fue la que se alineó plenamente a la justicia divina y se unificó con el pueblo de Israel. Entonces, volviendo a la diapositiva siguiente, podemos ver aquí algo interesante en esta diapositiva. Pero antes vamos a hacer la lectura de la Torá para entrar entonces en desarrollo. ¿Y por qué anteriormente yo conecto en la diapositiva anterior? Hay un título de la enseñanza que titulé para poder compartir este shiur, este musar para cada uno de ustedes. Que se denomina, ese título de enseñanza se denomina ¿por qué es tan importante la unidad? Y en estos comentarios vamos a verlo aquí. Vamos a hacer la oración previa de la Torá y dice así, está escrito: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav v'tzivanu, la'asok b'divrei Torah, b'shem Yeshua HaMashiach HaMelech, amén, amén. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha instruido en tus mandamientos y nos ha llamado a estar apartados con tu Torah, en el nombre de Yeshua, amén y amén. En Bayar, en Bamidbar, número 22.2, está escrito en hebreo: Bayar Balá ben Sipor et kol asher asa Israel a Emorí. ¿Qué quiere decir esto en español? Vio Balac, hijo de Sipor, todo lo que hizo Israel al pueblo emorita.
Bamidbar 22:2. Comenta el sabio aquí, para afianzar la unidad que quiero transmitir en esta enseñanza. Al final de la sesión anterior, Jucá, la Torá relata sobre dos grandes triunfos de los israelitas contra Sihón, rey del pueblo emorita, como vemos en Bamidbar número 21 al 32, y contra Og, rey de Bashán, Bamidbar número 21, 33 al 35. Surge entonces la siguiente interrogante. Importante esto. ¿Por qué expone el versículo que Balac temió por lo que hizo Israel a los emoritas y no menciona que también el triunfo de Israel en el Bashán le haya causado temor? En la siguiente diapositiva continúa diciendo los sabios, dicen, explican los sabios que por regla general, cuando la Torá se refiere a los israelitas por la denominación colectiva de Israel, en singular, alude a que en ese momento los israelitas son todos como uno. Importante esto y presta atención a esto, porque de aquí viene lo que quiero enfatizar. Como en el versículo, acampó allí Israel frente al monte Sinaí, Shemot 19:2, donde la denominación Israel en singular refiere que estaban unanimados, estaban en unidad. En esta diapositiva explican los sabios que por regla general, no, en la siguiente, por favor. En la siguiente vamos a ver algo interesante aquí. En cambio, respecto de la guerra contra el rey Og, expone el versículo, los israelitas lo castigaron a él, a sus hijos y a todo su pueblo, Bamidbar, número 21:35. En este caso, el versículo se refiere en plural, los israelitas, mientras que en el triunfo con Sihón lo refiere en singular, lo venció Israel. Preste atención a esto porque es importante lo que quiero resaltar aquí. Bamidbar 21:24. Lo que el versículo está señalando es que la guerra contra Sihón fue desarrollada en total espíritu de unidad. Y fue esa actitud la que aterró especialmente a Balac, rey de Moab. Y por ello el versículo expone, en la siguiente diapositiva, noten lo que dice, los moabitas se aterraron mucho por el pueblo porque era numeroso. Bamidbar número 22:3. Noten algo importante aquí. No dice eran numerosos en plural, sino numeroso en singular. Esta es la realidad que en ese espíritu de unión y hermandad del pueblo de Israel es el que causa terror a sus enemigos en todas sus generaciones, en todas las generaciones. Anteriormente compartía que una de las cosas que llamó y llevó a que el pueblo sufriera el ataque del 7 de octubre era porque no había unidad en el pueblo. Esa desunión causó que el enemigo, que el príncipe de Fará, el príncipe de Persia, conectado con Irán, el gobernante de Irán, literalmente, penetraran junto a su séquito de Hamás y otros más, y afectaran y hicieran todo el daño que causaron en Israel en esa fecha. Ahora, ¿qué pasó? Todos nosotros sabemos cómo había un problema, una crisis de unidad en el pueblo. Cuando el pueblo vio este tipo de acción, comentan y vemos las buenas nuevas y muchos rabinos que han compartido cómo esto se fue y se ha ido desarrollando, que cuando el pueblo se unificó y se unió, el Eterno inmediatamente empezó a darle estrategia para poder vencer a esos enemigos. Surge una interrogante, una pregunta. Bueno, pero ¿qué pasó con Job? Porque Job era un hombre justo y recto delante de los ojos del Todopoderoso. Mas, sin embargo, como quiera le vino juicio. Y vino una manifestación difícil sobre su vida. Aquí es donde quiero compartir que cuando el Eterno quiere llevarte a otro nivel de bendición y duplicarte la bendición que ya tú tienes, Él permite cosas en tu vida para que tú puedas alcanzar el otro nivel de madurez que Él tiene para ti. El caso de Job es un caso particular
Vemos las escrituras constantemente. Ahora bien, en el caso del pueblo de Israel, cuando estamos hablando de un juicio de maldición que genera destrucción total y el pueblo está en unidad total, pues lamentablemente no penetran esas maldiciones. Por más que Balac intentó por medio de Balaán, el profeta, maldecir al pueblo, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba con Balaán cada vez que intentaba maldecir al pueblo de Israel? Relata las escrituras que en vez de él maldecir, lo que hacía que lo bendecía al pueblo. Y esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque en esa unidad vemos cómo Kadosh Baruj Hu opera de una manera poderosa al favor de su pueblo. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunos comentarios de los profetas, salmos y proverbios que nos ayudan a complementar este título de enseñanza de por qué es tan importante la unidad, conectado con la Parashá Balá y los comentarios de los sabios, como bien hemos leído. En la siguiente diapositiva vemos algo interesante. En Ezequiel 37, 19, 22 dice: así dice el Adón, Señor Dios, yo tomaré el palo de José, que está en la mano de Efraín, y los tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y haré de ellos un solo palo, y serán uno en mi mano. Haré de ellos una sola nación, no tiene importante, en la tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será rey de todos ellos, y nunca más serán dos naciones, nunca más habrá desunión en el pueblo. ¿Por qué? Porque Adonai lo ha dicho. ¿Y por qué? Porque el pueblo estaba unificado, los mandatos del Todopoderoso, estaba alineado a Hashem, bendito sea. En la siguiente diapositiva vemos cómo en Isaías capítulo 41, verso 10 al 13, habla allí, parafraseando o más bien reducido el texto, dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque soy tu Elohim, tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Aquí vemos cómo el Todopoderoso, por medio de la unidad del pueblo, trajo confusión a los enemigos de Israel, y eso ha pasado de generación en generación. Cuando el pueblo está unido y son uno con Hashem, uno con el Mesías Yeshua. Siguiente diapositiva, dice el Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como juntos. Esta expresión, juntos en armonía, también está denotando unidad. Cuando hay unidad, hay delicia de Hashem para el pueblo. Hay delicia del Eterno para su grey, para su pasto, para su oveja. Bendito sea su nombre. En la siguiente diapositiva, en Proverbios 10:24 dice: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Por qué habla de los justos? Y a los justos les será dado lo que desean, porque cuando el pueblo está alineado a la justicia divina, como vimos la imagen y vimos cómo comentan los sabios, el mismo Todopoderoso, ¿qué hace? Lo defiende, lo protege y los guarda de todo mal. Pero ¿qué pasa con el impío? El mal que él procura para el justo, eso le sobrevendrá, bendito sea su nombre. En la siguiente diapositiva vemos algo interesante también y continuamos con Proverbios 11:14. Dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Por qué dice esto? El pueblo estaba bajo la dirección de Moshe. Y vaya que Moshe era un hombre muy sabio. Es lo importante de seguir la dirección de una persona sabia. Por cuanto el pueblo de Israel, nuestros antepasados, escucharon al Eterno por medio de Moshe, ¿qué pasó? Alcanzaron protección, fueron guardados de la artimaña del malvado rey de Moab que quería destruirlo. Es increíble cómo nosotros podemos ver que líderes se levantan contra Israel y no hay nada nuevo debajo del sol. Todavía hasta hoy vemos este tipo de manifestaciones. Y eso nos hace entender que las escrituras son veraz. Y cuando nosotros nos alineamos a ella, entendemos y nos fortalecemos en una emuná, en una fidelidad, en una confianza, en una fe firme, que no importa cuánto quieran removernos, no importa cuánto ataque podamos recibir. Estamos confiados en el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estamos confiados en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es el Padre
de nuestro Adón, Señor, Yeshua, nuestro Mesías. En la siguiente diapositiva dice lo siguiente, 21-23 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yeshua enfatiza la importancia de la unidad entre sus seguidores, reflejando el mismo espíritu de unidad que hubo en Israel cuando quiso penetrar el malvado Balac para destruirlo y maldecirlo. ¿Qué indica esto? Que todos vemos que cuando los discípulos se mantenían unidos, nunca pudo los perseguidores de ellos acabar con ellos. Y si esto aconteció, fue ya para las posteras generaciones seguir el legado. Pero vimos un milagro poderoso mientras el pueblo, los 12 discípulos, así como los 12 tribus de Israel, se mantuvieron en unidad, se recibieron manifestaciones y poder de la Rúa para poder contrarrestar las obras del mal de sus enemigos y de los que se levantaban contra ellos. En la siguiente diapositiva vemos algo también interesante, otro texto que dice en Hechos, capítulo 2, versos 44-47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el Adón, el Señor, añadía cada día a la Kehilat, iglesia, los que habían de ser salvos. Vuelvo y reitero, valga la redundancia. ¿Qué pasó cuando Ananías y Zafira quisieron decir o quisieron presentarse ante Kefa, Pedro, para mostrar la venta que habían hecho de la propiedad o de la tierra que tenían ellos? ¿Qué aconteció allí? Intentaron mentirle a Kefa, pero por cuanto había una unidad en Kefa con el pueblo, con los creyentes mesiánico, también con el Todopoderoso y nuestro Mesías Yeshua, automáticamente la Rúa les reveló la mentira que había en ellos. Un principio más que recibimos cuando estamos en unidad. Revelación del Espíritu, revelación de la Rúa para identificar quién es recto y quién no. Quién está caminando en justicia y quién no está caminando en justicia. Cuando no aprendemos a diferenciar esto, ya sea como líderes de nuestra comunidad o como siervos del Altísimo, pues allí donde se entran todo tipo de altrimaña para querer hacer daño a la comunidad y a las ovejas del Todopoderoso. Y lo primero que nuestro Mesías Yeshua dijo es, yo doy mi vida por las ovejas. Por eso Él es el buen pastor, bendito sea, porque se entregó en protección y por amor de cubrirnos a nosotros y enseñarnos la unidad. Que Él, por amor a Kadosh Baruj Hu, al Padre Santo, Él dio su vida y así también debemos hacer nosotros. Y casi concluyendo, veamos lo que dice la siguiente diapositiva. Efesios 4, 3-4. Esforzándoos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, del shalom, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Este versículo resalta la importancia de la unidad nueva vez espiritual, la cual brinda fortaleza, tranquilidad en medio de la lucha contra los principados y potestades que se levantan en contra nuestra. El pueblo de Israel estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque sabía que Kadosh Baruj Hu estaba a favor de ellos. No hay una cosa más plena que nos pueda dar a nosotros confianza cuando sabemos que el Todopoderoso está a favor nuestro. Uno está tranquilo, uno está en shalom. Pero cuando es todo lo contrario, hay turbación, hay inquietud, no hay shalom, no hay paz. Siguiente diapositiva. Vemos lo siguiente aquí. Filipenses 1:27 dice, solamente comportaos como es digno de las buenas nuevas de nuestro Mesías, para que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fidelidad de las buenas nuevas. Esto refleja nueva vez el propósito de unirnos como pueblo. Una de las cosas que siempre le comparto a la comunidad, amados hermanos, tenemos que unirnos más. Tenemos que buscar esa unión constantemente. Tenemos que ayunar juntos, orar juntos con más frecuencia. Porque cuando hacemos esto, las brechas se van cerrando. Pero si todavía hay brecha y penetra algo, pues nuestra fidelidad va a estar tan fuerte que Kadosh Baruj Hu va a obrar a nuestro favor y nos va a llevar a otro nivel. Porque es necesario que el fruto sea aprobado.
para ver cómo está su nivel de emuná, de fidelidad, de fe ante el Todopoderoso. Porque un buen maestro instruye al alumno, pero llega un momento en que el maestro, ¿qué hace? Lo examina. ¿Por qué lo examina? Porque quiere ver cuál ha sido el nivel de madurez de cómo él está aplicando esa enseñanza que ha recibido de su maestro en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, en los momentos de cualquier cosa. ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo me estoy comportando yo? ¿Reflejo amor? ¿Reflejo humildad? Alzo los ojos al cielo y digo, Kadosh Baruj Hu, aunque yo no entienda, yo sé que esto está a favor mío. Hay una expresión de un sabio que dice, yo no entiendo nada, yo solo sé que tengo fe y todo obra para bien. Aleluya. Ese es un principio que nosotros debemos cada día más reforzar en nosotros. Concluyendo en la siguiente diapositiva, próximo ya, vemos aquí una conclusión de reflexión de Musar en contexto a todo lo que hemos venido hablando y compartiendo en este shiur. Dice el comentario de los sabios sobre la unidad de Israel y el temor que esta causa en sus enemigos. Tiene raíces profundas en toda la Escritura. La Biblia reconoce que la unidad y hermandad son fundamentales para el éxito y la protección del pueblo de Elohim, de Dios. Y ese mismo principio se aplica a las comunidades de fieles en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, como vimos y acabamos de leer. Si aplicamos un principio en hebreo, se lo voy a decir en español, relaciones de texto, nos damos cuenta que cuando los sabios comentan algo en contexto a la Torá, nos damos cuenta que se alinean a la palabra de los profetas, a la palabra de los salmos, proverbios y del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Yo pudiera decir que no hay una cosa tan importante y fundamental que mantenernos unidos, amados hermanos. Y esto a veces me compulge mucho, porque Kadosh Baruj Hu y nuestro Mesías Yeshua, antes de ascender, como vimos en Juan 17, esa fue una de sus instrucciones que hizo más énfasis. Sean uno, como mi Padre y yo somos uno. Para que el mundo crea, para que, ya tú lo agrego yo, para que vean el poder. No es que no lo vamos a ver, no lo estamos viendo, pero lo vamos a ver a un nivel mayor. Porque Kadosh Baruj Hu anhela que caminemos a un nivel mayor de Kabod, de gloria. Como está escrito, Él nos lleva de Kabod en Kabod, de gloria en gloria, en nuestro Mesías Yeshua. Shabbat Shalom, amados hermanos, y se despide su servidor, Dani Corsino, desde República Dominicana, nuestra comunidad Yeshua, el árbol de vida, y nuestros líderes allá en Orlando, Florida y Miami, nuestro amado Roberto Flores y Miriam, Roeoka Salina y Ana, su amada esposa, y todos los demás líderes que son parte de esta gran visión llamada y conocida como Kolot HaShabbat, la voz del Shabbat. Hashem le bendiga y le guarde en el nombre de Yeshua. Shalom. Shabbat Shalom, amados hermanos. Dani, muchísimas gracias por esa presentación. Que el Eterno te continúe bendiciendo, usándote allá para su honra y su gloria con los jóvenes allá en República Dominicana. Gracias por todo lo que están haciendo por el reino de los cielos y estos jóvenes. Y hoy quiero despedirme con esta breve reflexión también, recordando que al igual que el pueblo de Israel nos encontramos nosotros en los planos de Moab en este momento. Recuerde que el discurso final de Moshe Rabbeinu fue exactamente en el mismo lugar, en los planos de Moab, justamente antes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que tenemos que perseverar y perseverar en todo momento. ¿Cómo? Con actos de amor y bondad, Gamilut Hasadim, actos de mitzvot, guardar los mandamientos, no de una manera mecánica, sino de una manera con amor, porque al final el amor es el que cubre todo pecado. Mis amados hermanos, nuevamente buenas noches a todos. Los invito mañana, ya sea aquí en Orlando, a ver la porción de Balak por el Roberto Flores en nuestra Kehilá Yeshua Bread of Life, o la puede ver en República Dominicana, en Yeshua el Árbol de Vida. Muchísimas gracias a todos, que tengan buenas noches, que descansen y nuevamente Shabbat Shalom. Se despide el Roé Oscar Salinas ahora en este momento en Orlando, y que el Eterno les guarde y les bendiga en todo momento. Gracias. Shalom. Bye bye.